Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos de forma virtual esta tarde. Mi nombre es Andrea Mora, soy periodista del Fino CR y seré la moderadora del espacio que vamos a tener hoy, que espero que sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Le damos la bienvenida al conversatorio Pobreza de Aprendizajes en Costa Rica, la crisis de lectura, escritura y aprendizajes en general. Este encuentro es organizado por la Fundación Yamunita Bush con el apoyo de nuestro medio Delfino CR y se enmarca dentro de las actividades del 10º aniversario de la labores de Yamunita Bush, cuyo objetivo en la última década ha sido transformar la vida de estudiantes y de personas adultas mayores de toda Costa Rica para garantizar su acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional en la búsqueda de una vida digna. Hoy vamos a destinar este encuentro a hablar de uno de los problemas más importantes que tiene Costa Rica en este momento y que debería ser el top de la agenda nacional, que es el de la problemática de la pobreza de aprendizajes en el país, enfocada principalmente en la crisis de lectura y escritura que el más reciente informe del Estado de la Educación reveló o profundizó, porque ya es un problema que se arrastra desde hace varias entregas, en su último informe de agosto anterior. A continuación, la directora ejecutiva de la Fundación Yamunita Bush, Andrea González, le dará la bienvenida al conversatorio. Muchísimas gracias y saludos, Andrea. Saludos, muchas gracias, Andrea. Y bueno, es un gusto poder estar aquí, poder escuchar a estas mujeres que vamos a escuchar ahora. Estamos muy contentos de poder generar estos espacios de escucha y de conversación profunda de temas tan importantes para el país. En este momento, como bien dijo Andrea, la educación está pasando por una crisis grave, donde estamos viendo pobrezas de aprendizaje, que quiere decir que, bueno, el pobreza de aprendizaje es un concepto del Banco Mundial, que quiere decir que un niño o una niña de 10 años no sabe leer y escribir bien, es decir, como no tiene las capacidades y las herramientas básicas que debería tener a los 10 años. Es un problema a nivel mundial que estamos viendo aquí, que significa que el deterioro de la educación es tal que las bases más elementales del aprendizaje, como son la lectura y escritura, que se necesitan para continuar la carrera académica y el aprendizaje en años posteriores, no se están dando bien. Esto genera un problema de bola de nieve muy difícil de atender si no se llega a la raíz. Entonces creíamos que en particular este tema era muy importante empezarlo a dialogar y empezarlo a articular bien. Entonces, bueno, te devuelvo la palabra para que continúe el conversatorio. Más bien, muchas gracias y qué bonito poder estar escuchando. Bueno, venir a escuchar esto, lo que vamos a escuchar. No, muchísimas gracias a ustedes por propiciar el espacio, porque definitivamente es uno de los temas más importantes que tenemos como sociedad en este momento y que desgraciadamente se arrastra bastante. No es nuevo, no es como que apareció en agosto anterior, pero bueno, ya vamos a llegar a eso un poco más adelante. A las personas que se están conectando, tanto aquí en esta plataforma como en redes sociales, también se está transmitiendo en Facebook, les invitamos a participar, a aprender y a ser parte de la conversación, por lo que nos pueden contactar en el chat de comentarios de este live también para enriquecer este debate todos en conjunto. Hoy le doy la bienvenida a las 3 panelistas que nos acompañan como invitadas en este espacio, a Marlene Steuber, mamá consultora en temas de educación de primaria de primera infancia y de crianza, y también educadora y columnista, dedicada a la creación de propuestas y a la implementación de mejoras prácticas en el sistema educativo público y privado. Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias. También le doy la bienvenida a Catherine Barquero Mejía. Es investigadora senior y científica de datos en el programa Estado de la Nación y de su informe Estado de la Educación, que también tiene mucha de la carne de la que vamos a hablar hoy. Bienvenida, Catherine. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Un gusto estar acá. Un placer. Y también le damos la bienvenida a la directora de GIARE y consultora en educación, Alda Cañas Collado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Aprovecho este momento para abrirles el micrófono a las 3 panelistas para que en un espacio nos comenten cada una sus principales ideas sobre este tema previo a la apertura de consultas, donde ya vamos a empezar pues a generar un poco más la conversación. Entonces, Marlene, si gusta empezar, el micrófono es suyo.
Gracias. Aprovecho y me presento. Mi nombre es Marlene Stuber, soy educadora. Trabajé por más de 10 años en los niveles justamente donde se enseña a leer y escribir en primer grado y luego en kinder, y fui feliz en preescolar. La verdad es que es un trabajo muy demandante, pero es precioso, y ver realmente todo lo que conlleva este proceso de enseñanza a leer y a escribir. Es increíble la cantidad de factores que influyen. El, 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 los sentimientos de los papás, eso es como una gran etapa muy importante. Los papás tienen muchísima ansiedad, para los chiquitines es muy emocionante, pero también es algo muy nuevo. Entonces, es algo que llevo como muy cercano a mi corazón. Y me parece que realmente es de las habilidades más importantes que podemos transmitir a nuestros estudiantes. Creo que lo que estamos viendo hoy en día, tristemente muchos de nosotros lo veíamos venir, ¿verdad? El sistema educativo no venía bien. Pasamos por 2 años de huelgas, donde tuvieron pausas significantes los estudiantes. Luego pasamos por todos los cierres, que Costa Rica tristemente fue el segundo país con los cierres más prolongados de Latinoamérica, lo cual es algo que nos entristece muchísimo. Y nosotros los educadores realmente, ¿verdad? Conversábamos entre nosotros y decíamos cómo los tomadores de decisiones no lo ven venir, cómo no ven, y en el momento, a veces es más fácil decirlo después que en el momento, ¿verdad? En cierta manera estaban tratando de proteger a la niñez y había esta pandemia global y había mucha incertidumbre, pero sí, ese tiempo de respuesta, pues yo hubiera deseado que fuera más rápido. Creo que cualquier persona que ha estado en educación conocía las implicaciones que esto iba a poner. Son años formativos importantísimos, de los 0 a los 5 años. Lo que se aprende es casi el 80% de lo que vamos a aprender en la vida, las conexiones neuronales que se dan, las habilidades sociales, las académicas, las emocionales. Así es que realmente es una etapa muy crítica y muy importante en el desarrollo. Creo que me gustaría compartir también un poco de parte de mi experiencia, no solo profesional que tuve con mis estudiantes, sino con mis hijos. Y les puedo decir que mis 2 hijos tuvieron un proceso completamente distinto para aprender a leer y a escribir, lo cual me encantó verlo. En la escuela que usaban, hay diferentes métodos. Entonces, en educación, por lo general, se ponen de moda ciertas tendencias, entonces se enseña todo de una manera o se enseña todo de otra manera. Y eso es un tema también interesante analizarlo un poco, porque creo que es importante uno como docente conocer de estas diferentes maneras de enseñar, pero poder escoger ciertas partes y hacer como una mezcla para poder presentarle a nuestros estudiantes, porque no todos aprenden de la misma manera. Así como todos aprenden a caminar a diferentes etapas, no es que todos a los 10 meses y un día aprenden a caminar. Algunos gatean más, algunos gatean menos, algunos se levantan, algunos salen soplados, algunos, y uno lo ha visto con los hijos y con los sobrinos y con los, ¿verdad? Con cualquier chiquito que uno tenga alrededor, el proceso para aprender a leer y a escribir es parecido. Y por eso genera bastante ansiedad entre los padres, porque muchas veces los padres se juntan y una mamá puede decir, ay, ya mi hijo lee y escribe, y hay otro chiquito que no tiene idea qué es una letra ni qué está pasando. Y esto lo vemos en las clases también. Entonces, las docentes realmente es admirable el trabajo que hacen. Creo que a veces cuando nos ponemos a hablar de, sí, hay muchas cosas malas, yo sé que hay muchas cosas malas, pero yo siempre trato de rescatar lo que está funcionando, y realmente las docentes en el aula, su labor que hacen día a día es admirable. Y creo que es algo como importante de reconocer y tener presente. Reconocer esas diferencias en los alumnos es lo mismo, es la misma importancia de reconocer esas diferencias en los hijos. En el caso de mis hijos, a mi hijo mayor le enseñaron el método fonético, que era como los sonidos de las letras. No, a él no le hizo sentido. Fue una batalla, todos los chiquitines sabían leer y escribir, él iba costando, pasamos a primer grado, todavía no leía, hasta que un día mi mamá agarró Paco y Lola en la casa y con el método silábico se sentó y al chiquitín le hizo sentido y todo le hizo clic y arrancó. Y a mi hija, en cambio, le hizo mucho sentido todo el método fonético que le enseñaban y todos los sonidos, y enseguida entonces ella agarró. Pero eso es muy interesante tenerlo en cuenta,
porque a veces pensamos, ¿verdad? Que la escuela es un poco, entran, hay que enseñarles lo mismo, tienen que salir sabiendo lo mismo, y no es así, porque son seres humanos y son personitas y tienen diferencias y todos estos detalles es importante que los vayamos conociendo. Los padres de familia creo que son un factor sumamente importante en toda esta ecuación. Bueno, creo que a veces tendemos a buscar, digamos, culpables o queremos ver por qué las cosas no están funcionando, y creo que es mucho más productivo ponernos a ver, bueno, cómo podemos trabajar juntos. Tenemos la misma meta, al final tenemos la misma meta los docentes y los padres de familia, que es que nuestros hijos tengan éxito en su vida, que tengan una carrera escolar exitosa, que aprenden, que tengan habilidades sociales. Entonces, en la manera en que nosotros podamos trabajar juntos y apoyarnos, va a ser mucho más fácil. Los padres, hay muchas cosas que pueden hacer en la casa, y creo que es algo muy importante que nosotros podemos hacer, es compartir esta información de qué cosas pueden hacer, porque son cosas muy sencillas que realmente pueden tener un gran impacto. No sé si este tema lo quiere tratar ya, Andrea, o quiere conversar de esto después, y usted me dice hasta cuándo tengo tiempo, porque yo este tema puedo hablar eternamente. No, yo creo que definitivamente hablar eternamente de este tema es lo que el país necesita. Sí, yo creo que nos emociona mucho, y entonces, bueno, hay como mucha cosa que uno quiere conversar. Pero No, completamente es el tema más usted me importante. va avisando cómo estamos de tiempo y todo, ¿verdad? O si hay algún tema que lo quiere tratar más adelante. Claro. Sigamos por ahí, nada más terminemos como este espacio como para que las tres se presenten y puedan Claro. desarrollar sus principales ideas, y ya después ya yo me meto como en el rol un poco más de periodista, preguntarles un poco y a sacarles pues esa carne de este tema tan importante. Claro, claro, perfecto. Así es que usted me dice si cedemos el espacio para que alguien más se presente y después continuamos. Démosle por favor, sí. Sí, perfecto. Listo, gracias. Catherine. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes de un tema tan relevante para el país. Como bien mencionaban al inicio, bueno, es un tema que hemos venido dando seguimiento en los últimos años. No es un tema nuevo. Costa Rica experimenta rezagos importantes en áreas básicas, en sus bases, decimos nosotros, ¿verdad? Que se forjan en la primaria. Y bueno, estos rezagos los habíamos venido arrastrando ya hace varios años. Y la pandemia pues fue un golpe, fue un meteorito que nos cayó y que no estuvimos preparados para hacer frente a todas sus consecuencias, incluyendo entre ellas el impacto tan importante que sufrió la población estudiantil en el logro de los aprendizajes, ¿verdad? Y en esas expectativas país que nosotros tenemos definidas en los documentos que conocemos como programas de estudio, donde tenemos los perfiles de salida con los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes para que formen al final de cuentas en el área de español la competencia comunicativa al terminar la escuela, ¿verdad? Y la competencia ya de la lectura crítica cuando terminen la secundaria. En particular, Costa Rica tiene una aspiración bastante buena, y es ir desarrollando a nuestros estudiantes en esa competencia tan trascendental para que puedan introducirse con éxito en la sociedad del conocimiento, seguir desarrollando su conocimiento personal, seguir con sus proyecciones académicas futuras, insertarse con éxito en el mercado profesional, fortalecer la democracia y el desarrollo humano del país en el mediano y largo plazo. Pero bueno, son desafíos que tenemos debido a las debilidades que hemos venido arrastrando en los últimos años, y que ya más adelante hablaremos un poquito con más detalle de qué es esa situación que ahorita estamos experimentando. Un tema muy importante, ya en la edición anterior del informe habíamos señalado la importancia que tiene el aprendizaje de la competencia lectora, ¿verdad? Que ya es una lectura comprensiva, nuevamente la aspiración de nuestros programas de estudio cuando los estudiantes terminan la etapa escolar. Y esa lectura comprensiva es uno de los principales predictores de otras áreas, como por ejemplo la competencia matemática y científica. Parte del rendimiento que tienen nuestros jóvenes costarricenses en competencias como matemáticas y ciencias, por ejemplo, en las pruebas PISA en las que el país participa, se explica por qué tan buen desarrollo de competencia de lectura tienen. Es uno de los principales predictores del logro académico en estas áreas. Y bueno, en estas otras áreas todavía tenemos desafíos muy importantes, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por fortalecer esas bases e ir integrando esas otras áreas de conocimiento de manera transversal
para poder ir mejorando no solo el logro que tenemos como país, ¿verdad? Sino ir garantizando que la trayectoria de estos estudiantes va a ser exitosa, porque bajos logros en las bases, pues lo que hacen es falsear las expectativas futuras y sobre todo poner en riesgo la permanencia de estas personas en el sistema, algo que no queremos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle de cuál es esta situación y qué implicaciones tiene para nuestro país en este contexto y por qué es urgente, dice el informe, atenderlo como una verdadera emergencia nacional, donde ya hace ratillo se nos acabó el tiempo, pero ahora sí que ya no tenemos nada de tiempo, ya hay una serie de generaciones afectadas que han salido del sistema, que están a las puertas de las salidas del sistema y para las cuales hicimos muy poco, ¿verdad? Y ya no disponemos de tiempo suficiente para recuperar todas sus expectativas y curriculares, y hay otra que urge atender, que son las generaciones que cursan las edades tempranas del sistema y por las cuales todavía podemos hacer mucho más para ir mejorando sus aprendizajes a futuro. Pero bueno, ahora más adelante hablaremos de eso. Perfecto, Catherine, muchísimas gracias, porque justo vamos a empezar hablando de eso, de los datos, pero ya vamos a llegar ahí. Primero quiero saludar y cederle el espacio a doña Alda también para que nos presente sus ideas y para que se presente al público que nos escucha. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, las dos Andreas, por la invitación, por dejarnos participar y por estrenar nuestras ideas. Yo quisiera empezar por explicar cómo se aprende a leer. ¿Por qué es tan complicado aprender a leer? Para poder visualizar las dificultades que tienen estos niños, necesitamos entender cuál es el proceso que nos lleva a una lectoescritura fluida y con comprensión. No es un proceso natural como hablar y caminar. Es una habilidad inventada por el hombre. El hombre no estaba hecho para leer ni escribir. Por lo tanto, es un proceso muy, muy, muy complejo. Stanislas Dehaene es un matemático francés que nos dice que cuando un niño ve una hoja en blanco con un texto, lo que ve son como patas de moscas paradas en toda la hoja. No distingue ninguna forma, son garabatos. Nos describe también qué debe hacer un niño cuando enfrenta un texto, y les voy a leer textualmente. Descifrar unas palabras implica pasar la vista por cada una de las letras en el orden adecuado, de izquierda a derecha, sin olvidar ninguna, estando consciente de la correspondencia entre las letras y los fonemas y ordenándolas para formar una palabra. Cada palabra es un enigma, un rompecabezas que el niño arma realizando un gran esfuerzo. Imaginen que a ustedes les presenten una oración y tengan que primero discernir cuál es la palabra. Es un grupo de palabras, ¿cuál es la primera palabra? Una vez que separan esa primera palabra, tienen que estar conscientes que la deben ver de izquierda a derecha. Una vez que despiertan de izquierda a derecha, van al primer símbolo que está ahí. Ese primer símbolo lo tienen que distinguir, reconocer y asociar con un sonido. Una vez que han hecho eso con el primer símbolo, pasan al segundo símbolo. Después al tercer símbolo, si es una palabra de 3 letras. Unir esos 3 símbolos para que diga tal. Terminamos con esa palabra, vamos a la siguiente. Después de haber hecho todas las palabras, tiene que haber una comprensión de todas esas palabras en conjunto que forman la oración. Es un rompecabezas, es complicadísimo. Nosotros lo hacemos automáticamente porque estamos acostumbrados a leer y no tenemos que decodificar. Leemos a golpe de vista. Pero este proceso inicia desde que el niño está en el vientre de la madre. Cuando los oye a los padres hablar, cuando está expuesto al lenguaje. Una vez que nace, sigue escuchando conversaciones entre ellos y esperamos las conversaciones que estén dirigidas hacia el niño. Están modelando el lenguaje. La lectura de cuentos es importantísimo todos los días y el uso de las poesías en niños pequeños es lo que va a marcar el ritmo de ese lenguaje y le va a fomentar la memorización.
El niño empieza a aprender la estructura de su idioma materno a esa edad. Aprende a hablar y aumenta su vocabulario. ¿Qué pasa cuando entra a preescolar? Ese desarrollo del lenguaje tiene que continuar en preescolar. No debe parar. Y no solo eso, inicia el proceso de lo que llamamos la enseñanza de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad de entender cómo funciona el lenguaje oral. ¿Qué es el lenguaje oral? Es el que tanto estamos acostumbrados a usar constantemente en todo momento. ¿Cómo está estructurado ese lenguaje? Y cada lenguaje está estructurado diferente, porque la parte fonética de cada idioma es diferente. Tenemos la dicha que el castellano es muy fonético, cada letra tiene un sonido. El primer paso, cuando hablamos nosotros en Guiare de la pirámide de la conciencia fonológica, es porque decimos que tienen que empezar de lo más grande del idioma, que es la oración, a lo más pequeño, que es la letra. Entonces, el niño, cuando él habla, no está consciente de que está hablando en palabras. Él habla en oraciones. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarle es la conciencia léxica, que la oración se divide en palabras. Una vez que entiende que cada oración tiene palabras, pasamos entonces a dividir esa palabra en los pedacitos más pequeños que tiene, que son las sílabas, que es la conciencia silábica, y podemos trabajar también la rima. Cuando entiende la sílaba, dividimos esa sílaba en un fragmento más pequeño y empezamos a trabajar el sonido inicial y el sonido final. Una vez que tenemos los sonidos iniciales y finales, llegamos al principio alfabético, que ya es la relación entre el grafema y el fonema. El grafema es la letra y el fonema es el sonido. Cuando el niño ya reconoce los sonidos de todos estos grafemas, ya está listo para empezar a leer. Ahora, ¿qué pasa con la conciencia fonológica? ¿Es un método y estamos casados con él? No. La conciencia fonológica se debe enseñar independientemente de los métodos que esté utilizando la docente. Así como decía Marley, cada niño aprende con un método diferente, pero la conciencia fonológica es la base para ese desarrollo de la lectoescritura. Nosotros tenemos evidencia de los talleres que hemos dado que los niños que han recibido una base sólida de la conciencia fonológica y el desarrollo del lenguaje en preescolar tienen las herramientas para leer y escribir al inicio de su primer grado. Aquellos que no lo logran y no escriben su nombre, no tuvieron la oportunidad de desarrollar esas habilidades en preescolar. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con los estudiantes de segundo ciclo que tienen dificultades de lectura? Por alguna razón, se brincaron este proceso previo a la lectoescritura. Pueden estar en el primer paso de la conciencia fonológica, pueden estar en el último, pero alguno de esos pasos les está impidiendo la decodificación. Cuando Doña, ¿sí? Perdón, tal vez como para que nos quede claro, porque realmente yo es la primera vez que escucho el término conciencia fonológica, creo que tal vez exista alguien que tenga la misma duda, entonces si nos puede explicar como para entender bien toda la idea. Ok, perfecto. La conciencia fonológica es la estructura que tiene el idioma. El idioma está dividido en oración. Cuando hablamos en oraciones. Si queremos nos vamos hasta el párrafo o más adelante, pero digamos que tenemos una oración. Esa oración la dividimos, está compuesta por palabras. Esas palabras están compuestas por sílabas. Y esas sílabas están compuestas por letras. Hasta ahí estamos. El niño tiene que comprender esa estructura del idioma para poder llegar a interpretarlo de forma escrita. Ok, como que yo entienda la estructura, sí, como cuando uno empieza a leer, no pongo dos idiomas sumamente diferentes, el japonés y el castellano, por ejemplo, entonces es entender cada uno según la forma en la que está pues escrito. Exacto, exacto. Okay. Para poder llegar a escribirlo tenés que entender en qué consiste el idioma, en qué consiste, cómo está estructurado. Y como les dije antes, gracias a Dios el español es fonético y hay un sonido por cada letra. Solo algunas, la C y la S, que tienen dos, pero por lo general cada letra tiene su propio sonido. Entonces eso simplifica a la hora de codificación. El niño tiene que aprender que la C suena K y la D suena D. No le enseñamos el nombre de la letra, le enseñamos el sonido.
para que a la hora de, porque uno lee con el sonido, no lee con el nombre de la letra. Entonces, cuando uno está aprendiendo a leer, tiene que unir esos sonidos, que es lo que hablábamos del principio alfabético. ¿Qué ha pasado con los niños de cuarto grado? En algún lado se les quedó un vacío. Hay pruebas que nos pueden indicar si ese niño simplemente no sabe que la oración está formada de palabras o que no tiene los conceptos de grafema-fonema. Y donde va leyendo se queda trabado. Y vemos un niño que lee González. Cuando terminó esa palabra, ya se le olvidó qué era lo que estaba leyendo. Entonces, si un niño titubea con la conciencia fonológica, no va a tener ni fluidez ni comprensión. Okay, porque como decíamos, en el segundo ciclo, los niños necesitan la lectura para aprender. En primer ciclo se aprende para leer, en segundo ciclo se lee para aprender. Y por eso es que tiene un efecto directo en las matemáticas, en los estudios sociales, en las ciencias, en todo su proceso académico. Tenemos evidencia que hay niños de cuarto y quinto grado que han trabajado con la conciencia fonológica, los docentes han trabajado la conciencia fonológica con sus estudiantes y han visto un resultado positivo. Han determinado dónde está esa falta, ese vacío, lo han trabajado y les han enseñado a esos niños a decodificar fluidamente para que puedan leer con fluidez y tengan comprensión. Creemos que firmemente que en 3 o 4 meses un niño de cuarto o quinto grado con una instrucción enfocada en la conciencia fonológica puede leer, puede subsanar esos vacíos. No sé si continúo o... No, igual vamos abriendo un poco la conversación. Sí, vamos abriendo un poco la conversación. De hecho, empiezo justo por los resultados, los resultados que nos tienen aquí todos con el, perdón la expresión, pero con el pelo parado, lo que nos asustó hace un mes. Entonces, por eso abro ya el espacio de las preguntas con Catherine. ¿Cuáles son estos resultados que nos da el 9º informe del Estado de la Educación respecto a la situación actual de lectura y escritura en estudiantes? ¿Dónde es que estamos? No debería ser que nos tengan asustados hace un mes, ¿verdad? Deberíamos de estar aquí todos preocupados y asustados y actuando porque pues, es una situación, una realidad que el docente, que es el que está ahí todos los días en las aulas, está enfrentando, ¿verdad? Y las familias también, con el apoyo que sus hijos e hijas requieren. Pero tal vez para abordar un poquito más esta situación, les voy a compartir una pequeña presentación que resume los principales hallazgos de esta materia. Yo les agradezco me indiquen si lo ven en modo presentación. Sí. Sí, ok. Bueno, el Estado de la Educación realizó para esta edición un estudio específico sobre la situación de pobreza de aprendizajes en Costa Rica para comprender cuál es la situación actual que tenemos y sus principales desafíos, ¿verdad? Empecemos por definir qué es pobreza de aprendizajes. La pobreza de aprendizajes, como decía Andrea al inicio, es un concepto que ha venido creando el Banco Mundial para dar seguimiento a una de las aspiraciones de la Agenda de 2030 que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Uno de ellos es erradicar la pobreza de aprendizajes. Y se entiende como la incapacidad para leer un texto simple a los 10 años. Esa es como la definición que el Banco Mundial creó. Nosotros tomamos ese concepto y lo adaptamos al contexto costarricense, a las expectativas curriculares que están definidas en los programas de estudio e incluimos también como parte esencial de la competencia comunicativa el área de escritura y desarrollamos unos indicadores muy claros, muy precisos de cómo medir, ¿verdad? De qué entender por pobreza de aprendizajes. Y básicamente esta ampliación del concepto nos dice que es la incapacidad para leer, comprender y escribir un texto simple a los 10 años. Ya ahorita vamos a ir un poquito desagregando más el indicador.
Como les decía, esta situación, ¿verdad? No es una situación actual, ya es una situación también mencionaban al inicio internacional, sí, es un problema que arrastran varios países, como ven en el gráfico, pero también es una situación que Costa Rica ya tenía desafíos importantes previo a la pandemia. Si ustedes observan, en Costa Rica el porcentaje de estudiantes en situación de pobreza de aprendizajes era de un 34%. Solo superado por Perú y Colombia en la región, y otros países, por ejemplo, como Chile, también tienen un porcentaje importante, es un poco inferior a Costa Rica, y otros países con mejores modelos educativos tienen porcentajes muchísimo más bajos en esta área. ¿Qué contempla este porcentaje? En este caso, en el 2019, que es la medición base y es la medición del Banco Mundial, tomó como referencia las pruebas en su momento que estaban vigentes, las pruebas TERCE, que son las pruebas estandarizadas internacionales que aplica la UNESCO en la región, para medir cuáles son los aprendizajes en lectura y escritura que tienen los estudiantes en tercero y sexto grado. Y en particular se toma el nivel de desempeño, el primer y segundo nivel de desempeño, que son los niveles que dicen básicamente que un estudiante, en palabras más y palabras menos, apenas puede identificar ideas centrales de un texto leído, ¿verdad? Para simplificarlo un poco. Pero ya nosotros teníamos una proporción alta de estudiantes en este nivel. Con la nueva medición que hizo la UNESCO, que es ERCE, como ustedes ven en la segunda parte de la pantalla. Bueno, ERCE en este caso, disculpen un segundito. ERCE en este caso, lo que nos decía este estudio que se hizo en el 2019, previo a la pandemia, lo que encontramos nosotros es que Costa Rica, por ejemplo, si ustedes ven en este gráfico, en los niveles de desempeño más bajos, donde los estudiantes apenas hacen reconocimiento de aspectos explícitos o literales del texto, lo que conocemos como lectura explícita, ¿verdad? Lectura de identificar ideas y aspectos básicos, ahí es donde se concentra la mayor proporción de nuestros estudiantes. En sexto grado es superior a un 44% y en tercer grado es un porcentaje que ronda entre el 45% también. Ya previa a la pandemia nosotros teníamos ese nivel, digamos, de desempeños en lectura. Esto es muy importante decir, estas pruebas miden los aprendizajes apegados a los currículos, ¿verdad? Entonces, es si estamos de alguna forma logrando las expectativas curriculares que tenemos nosotros definidas para el área de la comprensión lectora, no escrita, porque esta prueba solo considera lectura, hay otra de escritura también, pero el concepto de pobreza aprendizajes que creó el Banco Mundial solo contempla la lectura. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Que todos nuestros estudiantes estén en el nivel 4. En tercer grado, que es la barra azul, básicamente es que es un estudiante que es capaz a los 9 años, en el nivel de tercer grado, de leer un texto simple, pero de además identificar y reconocer esas ideas básicas de un texto, que le van a servir para ahora sí decir, ok, ¿qué hago yo con esta información? Una vez que le identifico, ¿qué la hago? Y es donde nosotros quisiéramos que estén todos nuestros estudiantes de tercer grado, ¿verdad? Y en la otra barra, que serían los de sexto grado, lo que nosotros quisiéramos es que nuestros estudiantes todos estén ahí, que es que al finalizar la escuela hayan desarrollado adecuadamente la lectura comprensiva, o sea, son capaces de identificar ideas centrales, un nivel muy básico esperado para tercer grado, pero también que sean capaces de inferir aspectos que no están explícitos, ¿verdad? Que puedan evaluar argumentos, que puedan contrastar textos, que sean capaces de decir, bueno, esto es verídico o esto no. Y nosotros no estamos llegando a esos niveles de comprensión lectora, nos quedamos solo en el reconocimiento de aspectos básicos de un texto en el mejor de los casos, porque este nivel 1 es realmente preocupante, el grupo de estudiantes que no logra tan siquiera identificar ideas centrales de un texto leído. Bueno, esta era la situación previa a la pandemia. Cuando nos cayó la pandemia, pasó algo que vino a perjudicar esos rezagos que ya veníamos arrastrando. Durante la pandemia, el Ministerio de Educación Pública, como muchos países en el mundo, no fue una medida excepcional, pues tuvo que recortar y priorizar aprendizajes
no se pudo enseñar todo lo que estaba definido en los programas de estudio, y en particular en la asignatura español y en la primaria, básicamente en promedio solo se pudo cubrir el 50% de los contenidos curriculares que están definidos en el programa, en particular afectando principalmente a dos niveles claves. Si ustedes ven, segundo y sexto grado fueron los años de la primaria que menos porcentaje o menos cobertura de lo que se tenía que enseñar para esos años se pudo enseñar. Y esto pues ya nos ponía en una situación crítica de cómo íbamos nosotros a poder nivelar, ¿verdad?, los aprendizajes que ya esta población había perdido, más si habíamos logrado enseñar ese 50% que se priorizó. No sabíamos si ese 50% en condiciones con baja conectividad, en una modalidad de educación a distancia, donde había poco acceso a recursos tecnológicos, donde básicamente el aprendizaje se evaluó por guías de trabajo autónomo. Bueno, ese 50% lo aprendieron realmente los estudiantes. Esa era la primera pregunta. ¿Cuál es la magnitud real de ese conocimiento que sí se enseñó durante la pandemia? La otra pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese otro 50% que no pudimos cubrir? Y que es fundamental para desarrollar la competencia lectora en el caso de lectura, que es un proceso que inicia desde preescolar y se sigue consolidando hasta la finalización de la secundaria, ¿verdad? Pasamos de la lectura comprensiva a la lectura crítica en la secundaria. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese otro restante? Y eso es una de las grandes preguntas que tuvimos, ¿verdad? ¿Qué medidas se tomaron para hacer esta nivelación? Todo esto, y aquí vengo con esto de las medidas, lo que el informe señala es que las medidas que se implementaron en el país para recuperar especialmente los aprendizajes de los estudiantes no fueron muy efectivas por varias razones, ¿verdad? Una es que el programa integral de nivelación académica, un estudio que hicimos, se implementó en condiciones muy desiguales entre distintos niveles educativos, entre distintas regiones, y además, por ejemplo, una de las estrategias principales que se implementaron que fue la aventura para leer y escribir, aprendemos, me parece que era aprendiendo a leer y escribir, no recuerdo ahorita bien el nombre de esa medida, pero tenía una escala muy poca, ¿verdad? Llegaban muy pocos estudiantes, no llegaba a la totalidad de los estudiantes, y bueno, esa poca efectividad en las medidas que implementamos para nivelar los aprendizajes nos llevó a que Costa Rica esté en el escenario más pesimista de pérdida de aprendizajes en el mundo y en la región. Estamos hablando de una pérdida de escolaridad cercana a 2 años, solo considerando el efecto de la pandemia. Recordemos que 2018 y 2019 también nos dieron a nosotros una pérdida cercana de un 40% de un año escolar. Y este escenario pues es crítico, y como sabemos Costa Rica tuvo muchos problemas también para evaluar a los estudiantes, para saber qué estaban aprendiendo, cuál fue esa dimensión real del rezago que se tuvo durante el 2020, y a la fecha ahorita hay unas pruebas que nos dan alguna luz de cuál es la dimensión real de esos aprendizajes que más adelante les explicaré. Bueno, entonces esta pérdida de escolaridad básicamente nos dice que un estudiante de sexto grado, por ejemplo, tiene un conocimiento similar a un estudiante de cuarto grado, y que un estudiante, por ejemplo, que hoy cursa un 10º año, tiene el conocimiento de un estudiante de 9º año, solo por poner un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio con docentes, ¿verdad? Para conocer cuáles eran sus preocupaciones y cuáles son las percepciones que ellos tienen, que son los que están ahí frente al aula todos los días y que conocen más de cerca a sus estudiantes, cuáles son esos aprendizajes que ellos tienen tanto en primer grado, ¿verdad? Cómo venían, si tenían las bases necesarias que se debían adquirir en preescolar al ingresar a primer grado, y en cuarto grado si habían adquirido las bases necesarias para ingresar al segundo ciclo. Este estudio se realizó en la segunda mitad del 2023 con consulta a docentes de primer grado, y lo que encontramos fue que, bueno, ellos nos señalan que aunque el estudiante ingresa con una muy buena motivación, con buenos aspectos socioemocionales, participa en clase, juega con los demás, muestra interés por leer y escribir, viene con buen interés hacia el aprendizaje, no obstante,
la mayoría de los docentes señalan que tienen dificultades en el área de la conciencia fonológica. No reconocen palabras, sílabas y sonidos, no recortan con direccionalidad y coordinación, tienen dificultades para escribir el nombre propio, por ejemplo, y estos son aspectos que tuvieron que haberse adquirido durante preescolar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que, bueno, los docentes de primer año tienen no solo que enfrentar las debilidades ya que se arrastran desde preescolar, sino también enseñar todo lo que está definido en los programas de estudio para el primer año, sin tener claro, ¿verdad?, cómo trabajar la nivelación, que como bien ustedes decían, todos los estudiantes aprenden distinto. Bueno, también hay aprendizajes heterogéneos debido a las desigualdades educativas que el sistema tiene y que afectaron la forma en cómo los estudiantes aprendieron durante estos últimos años, donde la educación a distancia fue una de las principales estrategias que se implementaron. La otra consulta que se hizo fue precisamente para medir el concepto de pobreza de aprendizajes, porque es la incapacidad de leer y comprender un texto simple a los 10 años, ¿verdad? O sea, es decir, cuando el estudiante cursa cuarto año, ya esperáramos que tuviera ciertas habilidades adquiridas desde preescolar hasta tercer grado, y lo que encontramos es que hay una percepción generalizada por parte de los docentes de ese nivel en 2022. También este estudio se hizo durante el segundo semestre del año, donde nos decían que, bueno, efectivamente, la mayoría de sus estudiantes no logra resolver aspectos básicos como, por ejemplo, en escritura, tienen muchas dificultades para escribir con signos de puntuación y ortografía silábica, y tampoco tienen capacidad para escribir un texto con una estructura adecuada, o sea, que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Esas son como las principales carencias en escritura que está enfrentando la población. Y en lectura, por ejemplo, no leen con fluidez, ¿verdad? Como decía doña Alda al inicio, bueno, ese ejemplo que ella dio es básicamente las dificultades que está presentando esta población para leer fluidamente sin trabarse, y esta poca fluidez en la lectura está afectando la identificación de ideas centrales de un texto. ¿Qué nos dice esto? En resumido, ¿verdad? En cada uno en el área de escritura construimos más o menos unos 7 indicadores claves y en lectura otros 7 indicadores claves, pero esto lo que nos dice es, pensemos en la pobreza socioeconómica para un poco comprender esta analogía de pobreza de aprendizajes. La pobreza socioeconómica lo que nos dice es, bueno, si las personas no tienen acceso a bienes y servicios básicos para tener una adecuada calidad de vida, como en salud, ingresos suficientes para poder vestirse, para poder cubrir sus gastos de alimentación, de transporte, etcétera, va a tener condiciones precarias de vida. En el caso de la pobreza de aprendizajes es que carecemos de los aprendizajes básicos, de esas bases fundamentales que me van a permitir a mí desarrollarme, concluir con éxito la escuela, el colegio y aprender otras disciplinas también. No estamos contando con las habilidades básicas en lectura y escritura para tener un éxito en la escuela y en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que nos señalaba el informe? Bueno, sí, que efectivamente los estudiantes están avanzando, porque se han venido flexibilizando muchas de las medidas que implementó el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública sobre aprobación, reprobación, promoción, evaluación también, pero esto lo están haciendo con dificultades en sus bases, ¿verdad? Y no estamos realmente reflejando que esos amplios indicadores de cobertura muestren amplios logros de aprendizaje o cercanos a lo que nosotros tenemos en nuestros programas de estudio. Este fue un ejemplo de un texto de un estudio que se realizó donde se puso a una muestra de estudiantes a escribir a partir de un estímulo visual, un estudiante de 5º grado, ¿verdad? A partir de un estímulo visual, que era el caso del perro policía, escribir un cuento. Y bueno, si ustedes observan aquí, lo que pueden observar es los amplios, digamos, o la severidad o la gran cantidad de faltas de ortografía que hay en este texto. Otro caso, por ejemplo, es este otro texto que era un texto muy corto, con un estímulo visual, que es más, o sea, con un dibujo más bien. Ese dibujo es esperado para un estudiante en los primeros años de la escuela, no en un estudiante, es poco habitual en un estudiante que ya está saliendo de la escuela también, y además la dificultad para
cumplir con la tipología textual esperada para un estudiante de este nivel. Estos ejemplos de texto no eran, por decirlo así, casos excepcionales, eran la norma más bien. Y más bien en este caso era un caso de ejemplo de que sí cumplía con la estructura, ¿verdad? Entonces aquí más bien había alguno de los indicadores que no fallaba tanto como sí el caso de la ortografía. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora el Ministerio de Educación Pública recientemente en la aplicación diagnóstica de abril, en la prueba nacional estandarizada de diagnóstica que hizo en abril, evaluó el componente español. Y aquí lo que encontramos es que de acuerdo con los resultados del ministerio, la mayoría de estudiantes se ubica en el nivel básico e intermedio. Estas pruebas dividieron a los estudiantes en 3 niveles de desempeño, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque miren que ese nivel de desempeño que se evaluó para los estudiantes de 6º grado, lo que implica es que el estudiante pueda identificar ideas centrales y relaciones de efecto. O sea, estamos a un nivel igual literal, a un nivel básico, donde el estudiante solo identifica aspectos explícitos en el texto. Y si ustedes observan, en el caso del promedio nacional, los estudiantes que ni tan siquiera lograron identificar lo más básico, vean que esto es en realidad una prueba que tuvo que haber sido aplicada en 3er grado, ¿verdad? Que es donde esperamos que el estudiante logre como uno de los aprendizajes más esperados en su currículum, identificar ideas centrales. Pero ¿qué es lo que tenemos en estas pruebas? Que el 54% a nivel nacional se ubica en el nivel básico intermedio, o sea, solo reconoce aspectos más explícitos que están ahí en el texto. En el área urbana fue de un 52% y en el área rural es de un 60%. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que sí, efectivamente, en 6º grado, ya no es en 4º grado, ¿verdad? Aunque el indicador generalmente se conoce en 4º grado, porque así está definido, en general, nuestros estudiantes no es a los 10 años, es a los 12 años que están teniendo una situación importante de pobreza de aprendizajes, donde no sabemos tan siquiera, por ejemplo, con esta prueba, si el logro de la lectura comprensiva de qué hacer una vez que yo identifico estos aspectos o estas ideas de un texto, qué hago yo con esa información, no es algo que se evaluara. Y si nosotros observamos, pues es coincidente con lo que los docentes decían en los estudios que el Estado de la Educación aplicó. Los docentes están preocupados por los logros de aprendizajes en lectura, ¿verdad? Porque esto es un panorama de la lectura, no es un panorama de la escritura. El ministerio no evaluó la escritura en este año. Hemos escuchado que esperarán retomarla en el próximo año, pero no sabemos la dimensión real de los rezagos en esa área. En lectura, por el momento, sabemos que con esta información el panorama es bastante desalentador, pues en abril del 2023 la mayoría de nuestros estudiantes al terminar la escuela están en esta situación tan compleja que bueno, nos preocupa aún más para seguir trabajando y poder ver qué vamos a hacer con esta población que está pasando a la secundaria, donde tienen que aprender la lectura crítica sin haber desarrollado la lectura comprensiva. Ahí la pregunta es, este tiempo que disponemos, ¿verdad? Estamos en septiembre, desde que se aplicó la prueba a la fecha, nos dará tiempo de compensar todas esas debilidades para esa población. Sabemos que es muy difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un poquito el panorama que nos dice la información pasada, ¿verdad? Previo a la pandemia, el informe, incluso las más recientes resultados que el MEP realizó. Perfecto, muchísimas gracias, Catherine. Quiero tal vez dimensionar estos resultados en hechos y en las implicaciones reales que esto tiene. Y aquí le abro el micrófono a las 3, por favor. ¿Qué significa como sociedad que tengamos a niños de 10 años que de aquí a 8, menos de una década, 2 elecciones, van a ser ciudadanos sin tener los conocimientos necesarios en cuestión de lectura comprensiva para llegar a una lectura crítica, que es base para cualquier ciudadano en democracia? Eso, digamos, ya viéndolo como desde un aspecto más social. ¿Y qué significa para un niño, para una persona, el hecho de que no pueda leer bien aquello o sea, que no pueda comprender bien aquello que lee? Sé que nosotros como país tuvimos durante mucho tiempo una discusión respecto a alfabetización, pero ahorita no estamos centrándonos tanto en alfabetización, sino en el que a pesar de que entienden que esto es una A, una B, una C, en conjunto
no que están captando bien el significado de esas oraciones y eso por supuesto pues afecta la vida entera de arriba a abajo. Entonces me gustaría, les cedo la palabra a las tres, por favor, que hablemos de esas consecuencias reales como personas y como sociedades que tienen estos resultados que nos da el informe. A mí me parece que estos niños que no logran desarrollar sus habilidades lectoras, no logran tener una lectura crítica, que no logran poder expresar una opinión con respecto a un texto, les estamos debiendo responsablemente una buena educación. Estos niños no van a tener la oportunidad en un futuro de ser adultos que se incorporen en un ámbito, no digamos universitario, porque difícilmente van a poder pasar una prueba, un examen para entrar a una universidad y llevar cursos universitarios donde lo principal es un texto donde tenés que leer, aprender para después discutir. O sea, se reversa el tipo de enseñanza que se da a nivel universitario. Si a estos niños no se les hace una adecuación y no se les hace ¿qué podría decirse? Me quedé trabada. Tal vez, ¿verdad? Mediación, una mediación. Una mediación, mediación. más allá que una mediación, porque tiene que ser un programa muy estructurado, muy enfocado, Personalizado. dejando por fuera ciertos aspectos que tal vez no son tan relevantes, pero la lectura crítica y la lectura comprensiva, la lectura de poder extraer de un texto la información que no está ahí, es indispensable para que estos muchachos y muchachas vayan a ser exitosos en un futuro. Creo que el efecto más inmediato y alarmante es que no van a seguir en el sistema educativo. Así lo veo yo, es así de sencillo. Un niño que después de tercer grado tenga dificultades al leer, el 66% no terminan el colegio. Entonces, es así de serio. Entonces, ¿por qué tenemos que invertir en primera infancia? ¿Por qué es importante la estimulación temprana? ¿Por qué tenemos que darles todo este apreciamiento para que tengan esas herramientas? Los estamos mandando ahorita a primer grado sin las herramientas para aprender a leer y a escribir. Entonces, un chico que cargue con estas dificultades probablemente se va a salir del sistema y son cifras que, bueno, Catherine las maneja mejor que yo, pero realmente alarmantes. ¿Cómo es posible que una Costa Rica, que éramos ejemplo, ¿verdad?, de educación en la región, que siempre es algo que nos ha dado muchísimo orgullo, ahora 4 de cada 10 estudiantes, me parece que es la cifra, viven en pobreza, ¿verdad? Creo que es el 47% no sabe escribir su nombre cuando entra al primer grado. Entonces, como decíamos al principio, no es como de sentarnos y achacar culpas y decir esto es culpa de los papás, esto es culpa de los docentes, esto es culpa del sistema. No es achacar culpas, es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo podemos aportar cada uno de donde está? Los papás pueden aportar mucho desde donde están, los docentes pueden aportar desde donde están, el sistema necesita ciertas factores que tenemos que ver cómo los vemos y cómo se mejoran, pero realmente yo creo que es así de preocupante de que vamos a tener una sociedad donde hoy en día en Costa Rica se dice que creo que la mitad de la población no ha terminado secundaria y eso va a aumentar y yo creo que es algo que a nosotros nos cuesta comprender y que nos pueden decir que en otro país esto pasaba, pero jamás en Costa Rica, ¿verdad? Entonces creo que es realmente como entender la magnitud, ¿verdad?, del efecto que esto puede tener. Y no solo es que no terminen el colegio, entonces eso los lleva a no tener estabilidad emocional, a no tener un trabajo estable, a seguir en ese círculo de pobreza, a adicciones, a violencia, ¿verdad? Entonces, países como Inglaterra, que están ahorita haciendo inversiones fuertes por estos problemas sociales que están viendo en la adolescencia, están invirtiendo. Sí, claro, en ver cómo le ponen parches a la situación actual, pero realmente sus esfuerzos están yendo a invertir en la primera infancia, porque saben que si les damos un ambiente seguro y las herramientas que ellos necesitan, lo más probable es que estos chiquitines que vayan creciendo nos den una sociedad más sana, más próspera, más segura,
en un futuro. Entonces, creo que es importante, ¿verdad? Dimensionarlo de esta manera. Sí, Yo quería agregar también, perdón, doña Alda, ¿quería usted intervenir? No, ahora le respondo a Mali. Ah, ok. No, yo nada más quería agregar que ahí yo vería las consecuencias en dos líneas, ¿verdad? Unas primeras que son unas consecuencias inmediatas de lo que ya está pasando, ¿verdad? De que, por ejemplo, con esta situación que tenemos, ¿qué significa esto para el docente día a día? ¿Y qué significa esto para las familias día a día? Por ejemplo, este tipo de situación que estamos teniendo de logros de aprendizajes tan deficientes en lectura y escritura, básicamente se están traduciendo a que el estudiante no pueda desarrollar con autonomía sus tareas escolares y necesite mucho apoyo. ¿Apoyo de quién? De sus personas mediadoras, familias, docentes, ¿verdad? Y en nuestro caso, donde el 40%, bueno, el 90% de nuestros estudiantes asisten a la educación pública y el 40% de ellos está en condición de pobreza, es una situación realmente crítica, porque en esas familias donde hay condición de pobreza es donde usualmente hay climas educativos bajos, o sea, padres y madres con escolaridades bajas que tienen mayor limitación para poder apoyar el aprendizaje de estos estudiantes en casa, ¿verdad? Y en la escuela lo que está pasando es que el docente pues tiene que ver cómo hace para enfrentar los rezagos que deberían de haberse resuelto desde tercer grado, desde cuarto grado. Si tenemos estudiantes así en sexto grado, imagínense lo que es que esto tenía que estar resuelto en tercer grado y aún así enseñar todo lo que el programa dice, ¿verdad? Entonces es como decía Alda, esto necesita casi que trajes a la medida, ¿verdad? Un trabajo específico para ver en esa aula, en esos contextos, en ese conocimiento de lo que está sucediendo en esa aula, cómo las personas docentes que están ahí día con día pueden hacer frente a ese aprendizaje tan desigual y que está afectando, ¿verdad? Que está afectando el desarrollo de otras disciplinas también, pero también las expectativas que se tienen. O sea, es muy difícil pensar en que se va a poder desarrollar todo lo que está definido para sexto grado, más todavía que el estudiante termine de consolidar la lectura o los aprendizajes que tuvieron que estar definidos en tercer grado, ¿verdad? No es algo que podamos tapar el sol con un dedo, en primer lugar. Ahí se necesitan medidas específicas de apoyo de las autoridades para poder generar lo que nosotros en algún momento hemos llamado estrategias de diferenciación para atender a esos grupos de formas diferentes, ¿verdad? Con mediaciones adecuadas. Y la otra cuestión que ya me lleva al segundo nivel de cómo yo veo esto es también como aunado a lo que decía Marlene, también con consecuencias intergeneracionales, ¿verdad? Estos bajos logros van afectando no solo a los que ya salieron del colegio, a los que están a las puertas de la salida, a los que están ahorita por entrar al colegio, sino va afectando toda la trayectoria educativa, ¿verdad? Y va generando que, por ejemplo, se sientan menos preparados, el tema emocional es muy importante, tengan un menor logro educativo en otras áreas y hay un potencial riesgo de exclusión. Y saliendo del sistema, incluso aquellos que han logrado salir, la baja preparación en aspectos tan importantes como la competencia lectora, en un momento en el cual el mundo vive una abrumadora generación de información, si algo tenemos ahorita es información y acceso a ella, y uno de los principales desafíos que tenemos es cómo procesamos toda esa información que actualmente se dispone y cómo la evaluamos. Todo es creíble, todo lo podemos decir, esto es cierto. No, ¿verdad? No es solo identificar qué es lo que están diciendo, sino evaluar, contrastar, distinguir opiniones, distinguir entre hechos. Y esas son demandas cada vez más fuertes en la sociedad actual del conocimiento y que también van a impactar no solo la inserción de estas personas en el mercado laboral, sino también el fortalecimiento de la democracia en el país en el largo plazo, ¿verdad? Porque la información, a final de cuentas, y la educación, si algo nos da, es estabilidad democrática, desarrollo humano, sostenible en general, que es una de las aspiraciones que nosotros como país tenemos. Entonces estamos falseando y estamos generando consecuencias no solo ahorita, sino intergeneracionales para el desarrollo del país
en el mediano y largo plazo. Quisiera como rescatar un poquito de lo que dijo cada una y estoy de acuerdo con Male de que la solución está en preescolar, pero eso es a futuro y no podemos obviar que tenemos niños de cuarto, quinto y sexto grado que no recibieron tal vez esos fundamentos que necesitaban en preescolar para poder ser exitosos ahora. Tampoco podemos pensar que estos niños lo van a lograr solos. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con docentes de una región rural de primaria que estaban teniendo problemas con lectoescritura, el mismo problema que estamos enfrentando ahora. Les dimos un taller de conciencia fonológica, ellos lo implementaron y recibimos respuestas de algunos nos dicen fue muy provechoso, los niños están leyendo, y otros nos dicen lo que estaba mencionando Catherine, no puedo implementarlo porque tengo que implementar el programa de cuarto grado. Entonces, tiene que haber algún tipo de mediación, de un plan estratégico de mediación, de escoger los contenidos importantes para esos niños, para que puedan lograr las bases que necesitan para después seguir con su escolarización de segundo ciclo. Si no tienen las bases para llevar una lectura, nada estamos haciendo dándoles, no sé, los contenidos que no están asimilando cuando no tienen lo básico. En cuanto a los padres en las zonas rurales, no podemos depender de que los padres sean los que ayudan a los niños. Muchos de estos padres no tienen la escolarización ellos mismos. Debemos recordar también que en las zonas rurales no hay libros. ¿Cómo van estos niños a aprender a leer y a fomentar la lectura y a practicar? Porque la lectura se practica y se desarrollan esas habilidades de comprensión, se van desarrollando. Entre más leemos, más desarrollamos las habilidades de comprensión. Entre más leemos, más críticos somos. Recordemos que en las escuelas solo el 16% tiene bibliotecas. Las escuelas rurales no tienen libros. ¿Cómo estamos aquí sentados esperando que estos niños desarrollen su comprensión lectora, que desarrollen sus habilidades de decodificación si no tienen libros que leer? Es muy difícil aprender a leer, a nadar sin agua, en seco. Y estamos esperando que en las zonas rurales los niños aprendan a leer sin libros. Es indispensable que el gobierno de alguna manera dote de libros a las escuelas que no tienen textos en que leer. Gracias. Sí, esto es total, bueno, y de hecho es parte del trabajo bastante, yo diría increíble que hace la Fundación Guiares llevando bibliotecas a las escuelas, porque claramente pues hay cierto nivel de privilegio donde yo puedo acceder a un libro en cualquier momento y poner a mis hijos aquí en Heredia, bueno, no tengo hijos, pero digo a mis hijos, sobrinos o niños cercanos a leer en este momento, a enfrentarme, por ejemplo, en una zona rural pues alejada donde no se ve un libro desde hace bastante tiempo. Parte de eso también les quería preguntar, ahorita Marlene mencionaba ejemplos de países como Inglaterra y lo que han hecho y a dónde están poniendo el foco, entendiendo a la pobreza de aprendizajes como un problema global que no nos afecta solo a nosotros y a la pandemia también como un problema global que potenció todos estos problemas en todo el mundo. ¿Qué acciones se están implementando a nivel internacional, además de este ejemplo inglés, y qué deberíamos empezar a hacer en Costa Rica como país? Porque más allá de quedarnos en la problemática, también me parece importante conversar un poco sobre soluciones a nivel nacional. Ya podemos ir un poco por a qué pueden hacer los padres desde sus trincheras, pero a nivel nacional y como Costa Rica en general, ¿qué podríamos empezar a aprender de otras naciones que están afrontando lo mismo? Tal vez ahí, por ejemplo, señalar que por ejemplo, en varios países del mundo y en particular en América Latina, una de las principales cosas que se hizo apenas terminó el 2020, ¿verdad? A inicios del 2021, los países que tenían sistemas de evaluación más robustos, por ejemplo, Chile, Uruguay y Colombia, hicieron una evaluación diagnóstica a inicios del 2021 para saber si lo que se priorizó, las medidas que tuvieron en el 2020, qué grado de efectividad tuvieron
y cómo utilizar los resultados que esa misma información generó para desarrollar estos planes de nivelación y estrategias específicas a sabiendas de cuál es el conocimiento real y el rezago real que se tuvo. Porque nuevamente, esto pasa en todo lado, no solo pasa en Costa Rica. El problema es que nuestra respuesta ha sido muy tardía, ¿verdad? Hicimos una prueba al finales del 2021, súper cuestionada, en años específicos, ¿verdad? Entonces no teníamos un panorama real de cuál es el aprendizaje real de que esos estudiantes tenían. Hasta ahora se están implementando pruebas, pero estas pruebas, pues, ¿cómo se están traduciendo en medidas efectivas para mejorar las prácticas de aula, de apoyo al quehacer docente? Esa es la gran pregunta que ahorita tenemos. Por dicha se retomaron porque realmente necesitamos información para saber cuál es la magnitud de los rezagos que esta población tiene. Lo que vimos que se recortó el 50%, la pérdida de 2 años de escolaridad, son estimaciones, lamentablemente bastante cercanas a la situación que hemos enfrentado, pero no dan cuenta de si realmente son 2 años o si puede haber sido más. Nuevamente, Costa Rica viene rezagada desde el 2018, con interrupciones lectivas y con pérdidas importantes de contenidos curriculares y de aprendizajes y habilidades que se espera que se desarrollen durante ciertos momentos del año. Pero nosotros, una de las cosas que hicieron los países fue decir, ok, veamos primero cuál es el nivel de aprendizajes y la efectividad de las medidas que se implementó, y ahora sí, con base en esa información, traduzcamos, traslademos esa información como política educativa y como material de apoyo al docente en el aula para poder ir moviendo la aguja, ¿verdad?, en el sistema. Pero nosotros eso es algo que lo estamos implementando en 2023, 3 años después de que tenemos esa situación, ¿verdad? Y bueno, el tema es que esa respuesta tan tardía ya ha afectado a generaciones que ya no las tenemos en el sistema y otras que cada vez es más complicado intervenir porque están ahí arrastrando rezagos conforme avanzan en el ciclo lectivo. Algunas prácticas que han usado también que he leído, y no le puedo decir el país específico, pero me llama mucho la atención porque son sencillas y prácticas y se pueden implementar, son las tutorías entre pares, y hay estudios que demuestran que son bastante efectivos. Entonces, por ejemplo, pueden ser estudiantes mayores brindando la tutoría a menores o hasta el mismo nivel, hacer un llamado a retirados, a pensionados, a voluntarios de la comunidad que quieran trabajar con los niños en tutorías personalizadas, porque para ayudar en estos planes remediales personalizados se necesita esa ayuda 1 a 1 o en grupos pequeños, y a veces docentes con grupos muy grandes pues no tienen esa oportunidad. Yo hace tiempo que me parece que los estudiantes de educación deberían hacer prácticas desde el día 1. Uno, cuando está en el aula siendo docente, una persona cambia todo completamente. Hasta algo tan sencillo como que el docente puede ir al baño, parece mentira, pero es una profesión donde uno no puede descuidar su grupo ni un segundo. Entonces, tener algún voluntario o alguien en el aula que lo ayude a uno marca una diferencia enorme y realmente puede ayudar en tareas sencillas, cortar material, preparar material, llevar un chiquitín al baño, que si uno se cayó, ayudarlo. Y entonces eso siento que sería un gran alivio para las docentes si pudiéramos pensar en programas de ese tipo. También se ha trabajado internacionalmente con mantener, especialmente después de periodos de crisis, mantener al mismo docente con un grupo por 2 años. Y eso ha demostrado que tiene un impacto bastante positivo porque esas relaciones que se desarrollan ya de solo tenerlos 1 año, los extendemos a 2 años. Entonces, son mejores prácticas que son relativamente sencillas, que podríamos implementar de una manera rápida. Se debería poder de una manera como bastante rápida, y entonces que puedan tener un efecto en el plazo más corto, ¿verdad? Claro, gracias. También quisiera profundizar en acciones que ustedes consideren que se pueden tomar para las personas que ya salieron del sistema educativo o las personas que están en niveles más avanzados. Por ejemplo, ¿qué hacemos con un chico de 7º, 8º que no tuvo aquellas herramientas que tenía que tener desde
sexto, o aquellos chicos que están en sexto y que no tenían las que tenían que tener en tercero. ¿Cómo vamos pues también dando una atención a estas poblaciones? Porque claramente este es un tema que se agudizó en pandemia, pero viene arrastrado de la huelga del 2018, sino desde antes. Entonces el problema no ha hecho más que acumularse y no podemos como país tampoco pues dejarlos caídos en camino. ¿Qué consideran que se puede hacer respecto a esas poblaciones también? Creo que ahí necesitamos que entren a funcionar tanto el INA como ya institutos más técnicos que le den a estos muchachos que están fuera del sistema, que difícilmente lograrían volverse a reintegrar, pero que les ayuden con un oficio que les vaya a dar la oportunidad de poder surgir o de poder llevar un trabajo decente, que les dé un recurso para poder vivir. Es casi el propio... Perdón. Ya te lo aclaro, nada más como es casi el propio Estado dando una respuesta a un problema, a una deuda que tiene el propio Estado con esa parte de la ciudadanía. Capacitarlos de alguna manera para que puedan conseguir un empleo. Porque difícilmente va a ser una incorporación a una institución académica, donde vayan a llevar una carrera más académica. Tiene que hacer algo más práctico y sería perfecto. Puede ser desde plomeros hasta técnicos, hasta, o sea, todas esas labores que se han ido denigrando en el país, en otros países son muy, muy reconocidas. ¿Por qué? Porque se forman buenos técnicos. Un electricista, ¿cuánto cuesta conseguir un buen electricista? O sea, no es fácil. Y necesitan los conocimientos para poder hacerlo, necesitan una gran preparación para poder lograrlo, pero necesitamos que a esos muchachos y muchachas que salen del sistema académico los acojan en otra institución para que los preparen en algún trabajo que les dé una razón de vida. Yo quisiera también aportar, digamos que una de las cosas que se podría hacer es ir fomentando la lectura de manera transversal en el aprendizaje de todas las disciplinas, ¿verdad? Porque a veces, y pasa particularmente en secundaria, donde normalmente el docente tiene su especialidad, ¿verdad? Tenemos el docente de español, el docente de matemáticas, el docente de química, etcétera. Mientras en la escuela, el docente en general tiene una formación generalista y pues enseña las 4 asignaturas, las asignaturas básicas. Pero, por ejemplo, cómo poder ir integrando la lectura en el área de ciencias, en el área de estudios sociales, en el área de cívica, ¿verdad? Cómo ir incentivando la lectura, la motivación a leer en distintos temas de interés. Es una práctica que podría irse implementando también en otros niveles. Esto no va a corregir, si bien es cierto, los rezagos. Mi posición es que sí, necesitamos estrategias específicas para que el docente pueda trabajar, ¿verdad? No solo con los programas, ya que tenemos al estudiante y que es una muy buena noticia, la tenemos ahí, pero ¿cómo hacemos para trabajar con un estudiante que tiene rezagos en sus bases y que tenemos que enseñarle conocimientos un poquito más avanzados a los esperados, a los conocimientos bases que tienen, ¿verdad? Entonces, una cuestión importante es ir fomentando la lectura. Los datos, por ejemplo, de PISA del 2018, la última prueba que Costa Rica participó, PISA, entiendo que este año tendremos los resultados de la evaluación del año pasado, pero por ejemplo, los del 2018, los jóvenes de 15 años, el 74% se ubicaban en los niveles más bajos de desempeño. Entonces vean ustedes que teníamos cerca de un 50% que apenas lograba identificar ideas cuando terminaba ideas centrales al terminar la escuela,
antes de la pandemia y luego cuando llegaban a secundaria, ese porcentaje pasa de 50 a 75%, ¿verdad? Y logro en otras asignaturas, más bien en otras competencias como la matemática y la científica, es superior al 90% de los niveles más bajos. Entonces, ahí habíamos hecho un análisis muy interesante de cuáles son las causas del bajo desempeño en la competencia lectora, ¿verdad? A partir de la información que teníamos con PISA y con el apoyo de expertos a nivel nacional. Y lo que habíamos encontrado es que la mediación docente es fundamental, pero el factor más importante es generar hábitos de lectura, estrategias adecuadas para leer, para enseñar a los estudiantes estrategias adecuadas para leer textos y desarrollar la autoeficacia y sobre todo la actitud hacia la lectura. Es muy curioso porque vieran que los estudiantes decían, bueno, yo no le tengo miedo, yo me considero un buen lector, a mí me gusta leer, yo me considero un buen lector, ¿verdad? Ellos eso es lo que decían, si usted me pone texto a mí no me parece difícil, yo puedo resolver sin ningún problema una prueba de lectura, pero más del 50% decía que no les gustaba leer y que y si leían, lo leían por obligación y si leían, leían con poca frecuencia, ¿verdad? Y entonces la necesidad de trabajar en ese factor fundamental es realmente imperante en el sistema. Y una de las cosas que ya habíamos analizado en otro informe también era cómo se estaba aplicando el programa de estudios de español en las aulas. Y habíamos hablado con los docentes y el 75%, curiosamente eso es el mismo porcentaje, pero nada más porque es así, pero por coincidencia el 74% de los docentes dijo, no me gusta, yo considero la lectura como una práctica obligatoria y poco asociada al gusto y al placer, ¿verdad? Y ahí calar en que las personas docentes entiendan la importancia que tiene tener un docente que se proyecte como lector activo para que favorezca ese gusto y ese interés hacia los estudiantes hacia la lectura es muy importante y son espacios que ya los datos anteriormente y los mismos estudiantes reportaban, ¿verdad? Sí, yo soy un buen lector, pero casi nunca leo, o lo leo solo por obligación, ¿verdad? Entonces, no hay que verlo negativo porque el hecho de que considere que es un buen lector es un aspecto muy importante. En matemáticas, por ejemplo, no nos gusta leer y me considero, no me gusta la matemática y además me da miedo y me considero malo. Y entonces ahí tenemos que trabajar las dos cosas, ¿verdad? Aquí ya la autoeficacia está, pero trabajemos la actitud. Y ahí el trabajo diario de las familias, haciendo prácticas, por ejemplo, de leer, compartir las noticias, decirle, me puedes leer esta noticia, me puedes escribir una rutina de lo que hiciste en la escuela, léeme un texto que te enviaron o que el docente envíe textos para que la familia pueda compartir con el estudiante en la casa. Son cosas que van a poner al estudiante a leer lo que a él le gusta. Y si le gusta deportes, lea deportes, ¿verdad? Pero ir motivando el interés por la lectura en nuestros hijos e hijas, en las familias, en las escuelas, es fundamental. Y por eso ahí es muy importante trabajar también con las personas docentes, esa importancia de proyección como mediadores, como lectores activos, ¿verdad? En el aula también, y que se proyecten así para ir mejorando uno de esos aspectos que tiende a flaquear a la hora de desarrollar la competencia de lectura. El amor por la lectura se desarrolla desde que los niños están muy, muy, muy pequeños, desde la primera infancia. El problema que hemos visto nosotros cuando hemos andado en las escuelas rurales es que las docentes no tienen libros para leerles cuentos a los niños. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo van a desarrollar el amor por la lectura si no tienen libros? ¿Cómo van a desarrollar el amor por sentarse y acurrucarse con un libro y disfrutarlo si no tienen ese libro con qué hacerlo? Es muy corriente que en las escuelas primarias una docente que tengan que leer, por decir algo, pantalones cortos, que es de los libros que pide el ministerio como requisito para leer, de los recomendados entre la lista del ministerio, la docente tiene una copia y ella se los lee. Entonces el niño nunca ha tenido una copia él para leer. ¿Cómo va a tener amor por la lectura si nunca lo ha hecho? Nunca ha leído un libro él.
un libro que él tenga, diga, este es mi libro, yo me lo voy a leer de principio a fin. ¿Cómo va a desarrollar las competencias? ¿Cómo va a desarrollar las estrategias de comprensión, las estrategias de inferencia, la fluidez? No lo puede lograr si no tienen libros. O sea, yo no sé en qué momento Costa Rica las escuelas se quedaron sin libros. Pero yo encuentro que es una crisis y es parte de la causa de que los niños no tengan comprensión, que no estén leyendo, que no puedan leer. No podemos esperar que en la casa lo hagan porque en las casas tampoco hay libros. Los libros son muy caros. Y en las zonas rurales no tienen con qué ir a comprar un libro. No pueden tener libros en la casa. No podemos depender de que los padres lean con sus hijos, si los padres tampoco leen. ¿Por qué? Porque los padres pasaron por un sistema en que no se les fomentó la lectura. Entonces es algo que hay que no sé cuál es la solución, bueno, sí sé cuál es la solución, no sé cuál es la manera de llevar esa solución a la práctica, pero no podemos esperar que los niños desarrollen comprensión de lectura y más allá que les guste leer cuando no tienen que leer. Sí, yo justo recuerdo que cuando tuvimos la entrevista para una nota en Delfino que le hicimos a Guiare, esto fue uno de los momentos que a mí realmente más me explotó la cabeza. Entender el privilegio de que mi escuela sí tuviese una biblioteca, porque la mayor parte no lo tiene. Yo tenía 7 años, nada más, no sé, 8, 9, iba a agarrar cualquier libro y entender que la mayor parte de mis compañeros de generación no tenían ese derecho, entender que el privilegio que significó para mí a los 10 ya tener mi primer libro de Harry Potter cuando la mayor parte de la población no lo tiene, eso también hace que la cabeza explote un poco y lo ubica a uno en la realidad más allá de las 4 paredes que lo rodean. Y justo, yo creo que podemos seguir conversando durante horas, pero por tiempo ya tengo que ir cerrando. Quiero finalizar con la pregunta de si estamos haciendo lo suficiente como país, como Ministerio de Educación, como gobierno, ante todas estas realidades que traemos arrastradas desde hace rato. Porque yo recuerdo, y de verdad, yo fui la que cubrió el octavo informe del Estado de la Educación, recuerdo perfectamente haber escuchado a Catherine contarme que ni siquiera los propios profesores maestros de español les gusta leer. Entonces, si ya sabemos que este es un problema que se arrastra desde hace años y sabemos que en los últimos 3, 4 años no ha hecho más que empeorar, ¿hay políticas como la ruta de la educación que están siendo efectivas? Ya sé por dónde ver su respuesta. ¿O qué más deberíamos estar haciendo como país para atender este problema tan grande que nos afecta como un sistema completo, que nos afecta como familias, como sociedad, y que debería ser, como decía al inicio del conversatorio, el tema principal en el que estemos poniendo atención y parece que no está pasando? Creo que cada uno tiene que ayudar de donde está, desde donde yo estoy, cuál puede ser mi participación activa. Entonces, si yo soy mamá y yo estoy dando el ejemplo, cuando tengo 5 segundos, en vez de agarrar el teléfono y modelar para mi hijo, que lo gasto mi tiempo en el teléfono, tengamos libros en la casa. En muchas casas, aunque sean rurales, no hacen falta pantallas, no hacen falta celulares, pero a ver si tienen libros. ¿Verdad? Creo que esta autorreflexión es sumamente importante. ¿Qué puedo hacer de donde yo estoy, desde mi posición? Bueno, puedo donar libros, puedo donar mi tiempo, puedo ser voluntario, puedo dar el ejemplo en mi familia. Cuando voy a una cita, cuando estoy esperando el bus, puedo llevar mi libro y esperar y leer. Y en vez de gastar tiempo en otras actividades, y no es que lo tenemos que hacer siempre, ni que tiene que ser en cada momento del día, pero sí esa parte de ser un poquito más autocríticos y autorreflexivos y ver cuál es mi rol, porque todos tenemos un rol en esta sociedad y no es tan fácil como señalar con el dedo y decir, es culpa de los docentes, es culpa de los papás, es culpa de eso, no. ¿Qué puedo hacer yo? De donde yo estoy, ¿qué puedo hacer yo? Y las cosas pequeñas van sumando y van creando cultura y van creando cambios. Y sí, nos falta muchísimo como sociedad y creo que es algo que nos impresionó mucho con los cierres de las escuelas, que uno decía, ¿quién alza la voz por estos estudiantes? ¿Quién está ahí para alzar la voz por ellos? Y había una apatía generalizada, realmente muy triste. Entonces creo que tenemos que despertarnos, salir de esta apatía
y ver que es algo que nos afecta a todos y preguntarme yo desde mi lugar a donde estoy, cómo me puedo involucrar, cómo puedo ayudar, puedo hablar, puedo escribir, puedo donar mi tiempo, recursos. Hay tanto que se puede hacer, ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese sería mi llamado a las personas que nos escuchan. Yo creo que otra parte tiene que ver efectivamente con la responsabilidad país que tenemos de garantizar una educación de calidad que sabemos que no se está cumpliendo. Lo sabemos cuando tenemos estudiantes que no están desarrollando los aprendizajes esperados en sus programas de estudio, ni conocemos la magnitud real de cuál es la profundidad en los rezagos que están teniendo. Cuando preguntas si las medidas han sido o no han sido efectivas, al menos las que se implementaron post pandemia por el gobierno anterior, se suspendieron, ¿verdad? Eran planes con prospectivos de 2002, que involucraban desde el 2022 al 2025, con una estrategia que pretendía abordar desde los rezagos que se venían acumulando desde el 2018, no solo los del 2020, porque eso es parte de entender por qué nuestra situación es más crítica, quizá la de otros países de la región y del mundo, ¿verdad? Que además en algunos casos tenían mejores condiciones para enfrentar la desconexión que hubo, pero en otros no sufrieron además la pérdida de más de una tercera parte del año escolar. Entonces, nuestra situación es más complicada y sí, ya nosotros lo que pudimos analizar con la información que hubo disponible es que las medidas se interrumpieron. ¿Y cuál es la medida estratégica que se está usando para atender a esta población? Por ejemplo, estos resultados de la evaluación diagnóstica son alarmantes. Estamos estudiantes de 6º grado. O sea, más de la mitad no logra identificar ideas centrales al terminar la escuela. ¿Qué hicimos una vez que tuvimos esos resultados? ¿Qué está haciendo el ministerio? ¿Cómo está trasladando esa información con trabajo al docente? El docente es el principal ejército en este ámbito y es al que tenemos que acompañar más para poder hacer frente a esta situación. Y aquí desarrollar planes de capacitación, pero buenos programas que realmente vayan a generar y que vayan de la mano con lo que dice la evaluación y con las necesidades que tienen estas personas que son las que están ahí día con día en el aula. Eso es fundamental y en eso no estamos haciendo, lo que estamos haciendo es básicamente muy, muy limitado y no está a la altura de la magnitud del problema que estamos enfrentando. Yo creo que más que cuestionar si estos resultados son o no son, como decía Isabel y como lo señala la presentación del informe, hay que reconocer el problema y actuar de inmediato, cada quien desde su trinchera, pero también hay una responsabilidad política por atender las importantes deficiencias que esta población está teniendo, porque no está teniendo acceso a una educación de calidad y esto se va a traducir y es lo que no queremos en un efecto rebote después de exclusión educativa, de salida de personas, de aumento en el desempleo, de aumento de pobreza, de debilitamiento de la democracia. No queremos eso, ¿verdad? Y nadie lo quiere. Y yo creo que sí, hay que tomar medidas que vienen en algunos casos desde los jerarcas, otros desde lo que se puede hacer, pero lo cierto del caso es que Costa Rica es un país altamente desigual, su sistema educativo reproduce las desigualdades en lugar de nivelarlas. Y yo creo que eso es una responsabilidad que no podemos seguir desarrollando, ¿verdad? Es una responsabilidad que tenemos que exigir una educación de calidad y equitativa para todos, ¿verdad? Porque sí es cierto que uno podría decir, bueno, pero es que no compren una pantalla, compren libros, pero al final de cuentas el capital cultural que hay en las familias varía, ¿verdad? Y la mayor parte de la población, un 40% en situación de pobreza, ¿cómo va a tener un capital cultural más alto? Me refiero a un lugar tranquilo para que el estudiante pueda hacer sus tareas en el hogar, conexión a internet, recursos tecnológicos, libros de diferentes tipologías de acceso. Eso no es la realidad. Y de hecho el capital cultural es otro de los predictores importantes del desarrollo de la lectura, ¿verdad? Entonces ahí el papel que tiene la escuela, el colegio, como niveladores de las condiciones que tienen estas poblaciones,
y vean que estos resultados también de las pruebas diagnósticas nos dicen, bueno, mientras en el país el 54% tiene pobreza de aprendizajes, en zonas rurales es del 60%. Seguimos reproduciendo desigualdades, ¿verdad? Y eso es algo que como sociedad no podemos permitirnos. Y pues sí, es hora de actuar ya, ¿verdad? No, es un llamado de urgencia, de emergencia nacional a atender este problema desde todos sus frentes. Si yo quisiera decir que estamos en un momento, en una encrucijada que nos pone a contemplar una realidad que no nos gusta, que nos viene enfrente, que no nos podemos sentar a esperar que alguien más haga algo, que entre todos podríamos. O sea, yo sé que no es responsabilidad individualmente de uno, pero creo que todos tenemos que poner un granito de arena. Con mucha voluntad, dedicación y mucho trabajo, estos niños que están en cuarto, quinto, sexto grado, se les podría en los 3 meses, 2 meses, 3 meses que quedan de este año escolar, darles las bases para que puedan leer, no patear la bola para el año entrante. No debemos seguir pateando el problema para adelante. Si esos niños logran decodificar y leer, pueden iniciar el año entrante desarrollando estrategias de comprensión. Pero si simplemente nos quejamos y decimos, qué barbaridad, aquí nadie hace nada, de verdad que qué barbaridad, pero la realidad que nos enfrenta es muy triste. Está en juego nuestro país, está en juego el futuro de estos niños. En 3 meses, esos niños podrían leer, se los garantizo. Y por eso es importante que nos pongamos, como se dice, que nos pongamos las pilas todos ya, que creo que ese es el mensaje que por lo menos yo me llevo y que me gustaría que se llevara a la audiencia que nos escucha. No es cuestión de que le tocan a Catarina Müller en el MEP, no es algo que le toca a Rodrigo Chávez, no es algo que le toca a los padres y algo que nos toca a los profesores, nada más nos toca a todos como sociedad. Y el primer paso para empezar ese trabajo es visibilizarlo y darle la importancia que se requiere. Por eso son importantes espacios de discusión como estos, a los que les doy muchísimas gracias por habernos acompañado y haber enriquecido la conversación con sus aportes. Antes de pues, dar una despedida, le quiero ceder la palabra también a Andrea González para que nos dé las palabras de agradecimiento y de cierre de esta conversación tan rica y tan motivadora respecto a la responsabilidad que tenemos todos sobre el trabajo conjunto que hay que hacer para atender esta problemática. Bueno, muchísimas gracias a todas por estas reflexiones tan poderosas. Queda muy claro que como nivel país las políticas públicas deberían de atender, claro, la infancia temprana. Y también esta idea que doña Alda ha articulado también, que me parece tan poderosa, que es que sí se puede. En cuarto, quinto, sexto año, con un poco de voluntad política, estos estudiantes pueden aprender a leer. Y eso es sumamente poderoso. Y tal vez el llamado aquí es a tratar de hacer que esa voluntad política pues pase. Tratar de que esa responsabilidad país se genere. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad a Catherine, doña Alda, Marlene, a Delfino y Andrea por todo la coordinación y esperamos que hayan disfrutado y se hayan llevado también, ¿verdad? Como dicen temas para darles vuelta y para seguir pensando. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a Marlene, a Catherine y a doña Alda. De verdad, esta conversación estuvo súper rica. Les agradezco mucho el haber compartido con nosotros, con nuestra audiencia, conmigo y haber podido, pues, abrir este espacio de visibilización de un tema tan importante. De verdad, muchas gracias a las 3 por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Un placer, buenas tardes. También y por supuesto quiero agradecer a la audiencia que nos acompañó el día de hoy, a la Fundación Yamunita Bush, a quien también de nuevo felicitamos por su 10º aniversario de labores y también pues agradezco a Delfino CR el habernos permitido estar acá para hacer este encuentro posible en el que de nuevo les dejamos esa espinita de la labor que cada uno de nosotros tiene que hacer para atender este problema.
En esta línea y en el marco de las actividades del aniversario de la Fundación, les invitamos a mantenerse atentos a las redes sociales de Yamuni Tabush y también de Delfino CR para que no se pierdan los conversatorios que vamos a llevar a cabo a lo largo de todo este año hasta mediados de 2024. En el que trabajaremos los temas de importancia de la Fundación Yamuni Tabush, que son población adulta mayor y la atención de poblaciones estudiantiles de nuestro país. De hecho, y aprovecho para dejar la espinita y la invitación, el siguiente foro va a tocar el tema de vivienda y personas adultas mayores. Son los retos y las oportunidades que tenemos como país en esta materia. Este foro también será virtual y se llevará a cabo el próximo lunes 2 de octubre a las 4 de la tarde. En él les acompañará como moderador mi compañero Alonso Martínez. Entonces los invitamos para que se mantengan atentos a las redes de Yamuni Tabush, donde encontrarán el link de Zoom con el cual unirse la próxima semana. Les esperamos en este nuevo espacio de debate y les deseamos una muy buena semana. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos hasta entonces. Gracias, muchas gracias. Gracias, Andrea. Se me habían olvidado los anuncios parroquiales. Para eso estoy yo. Con todo gusto. Feliz tarde. Gracias y buenas tardes.